Presentación. Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. Bien, vamos a hacer un repaso en relación al aparato a este orgánulo, ¿no? Celular, rico en membranas, que es el aparato de Golgi, ¿no? En cuanto a su estructura, su función, qué procesos moleculares ocurren en y los orgánulos también lisosomales en cuanto a su función y procesos que se dan a nivel de ¿no? Bien, como es conocido, el aparato de Golgi es un orgánulo, pues como dice ahí, que fue descrito por primera vez en 1898 por Camillo Golgi, de quien se recibe el nombre, ¿no? Cuando él lo describió, cuando utilizó mediante la técnica de impregnación argéntica y con dicromato de osmio y rubidio, en células neuronales pudo visualizar a este orgánulo, ¿no? A este orgánulo. Posteriormente, en el 1950, Dalton y Felix, mediante el microscopio electrónico, pudieron demostrar, ¿no?, que este es un órgano membranoso, ¿no?, que está presente en las células eucariotas. Pues entonces, a nivel de la microscopía electrónica es como se ve en esta forma, ¿no? En esta estructura, en forma de membranas. Y a nivel de la microscopía óptica, nosotros vamos a visualizar a este orgánulo a modo de unos ovillos hacia la parte apical de la célula de color café oscuro, ¿no? Esto gracias a la técnica de coloración también que se utiliza y que con ello se puede demostrar, gracias a la presencia de los proteínas, ¿no?, presentes ahí que son afines a los componentes de la coloración, hace posible que se puedan observar, ¿no?, en estas células a nivel de los órganos y células secretoras, sobre todo, que es allí donde se encuentra mayormente desarrollado. El aparato de Golgi, según su localización, si se quiere, para ir haciendo algunas definiciones, podemos encontrarlo muy cercano al núcleo, a nivel de los fibroblastos, a nivel de las células musculares lisas, en las células plasmáticas, en las células caliciformes, en el epidídimo y en el páncreas. Están a nivel del próximas al núcleo. Dispersos en el citosol de la célula los podemos encontrar en las células vegetales, es un ejemplo clásico. En cuanto a su tamaño, también se habla del tamaño en relación al Golgi, ¿no? Sabemos que consta de varias unidades tubulares o osáculos que van a constituir unidades, ¿no?, conocidas como dictiosomas. Muchas células, como las secretoras, las de músculo intestinal o de la mucosa intestinal, perdón, tiroideas o páncreas, vamos a encontrar un dictiosoma. En otras células podemos encontrar varios dictiosomas como las que se muestran aquí en las plasmáticas, hepáticas o neuronales. Entonces, va a depender del tipo celular en cuanto a su tamaño, también al desarrollo y a la función que cumplen estas para que puedan estar mayor desarrollo o no en esta, ¿no? Y en cuanto a su ubicación, igualmente. En cuanto a su estructura, estamos diciendo que se debe a sáculos aplanados o cisternas en forma apiladas, ¿no? Por eso le dicen forma de pilas, que pueden estar apiladas en 6 o 3 cisternas, ¿no? Eso va a depender del tipo celular que acabamos de comentar y esto va a generar ciertas compartimentalizaciones, ¿no?, en esta estructura o en este orgánulo endomembranoso. Entonces, se habla pues que el complejo de Golgi presenta o está
estructurado en una zona cercana al núcleo que se conoce como a red cis, ¿no? Que tiene forma convexa, como observa aquí, con varias fenestraciones, ¿no? Y que pues recibe a las vesículas que vienen del retículo endoplasmático. En esta zona se puede hablar de la zona medial, ¿no? En la que vemos también a cisternas, pero que tienen menos fenestraciones que las de la cara cis o de la red cis-Golgi, y que muchos describen que en esta zona medial encontramos a la cisterna cis, a la cisterna media y a la cisterna trans, ¿no? Y a su vez estaría la red trans, Golgi, ¿no? Que es más próxima hacia la membrana de la célula o membrana plasmática, y que también en esa zona se encuentra bastante aumentada las cisternas y las fenestraciones en este lugar, porque es la zona por donde van a darse la formación y la secreción de pequeñas vesículas, dependiendo de las proteínas que vayan a ser secretadas, ¿no? Ya sean las lisosomales o las vesículas que lleven proteínas que vayan a salir a hacer una función en cualquier otra célula diana, ¿no? Bien, si se habla de la composición de la membrana del Golgi, se puede decir que su membrana tiene una estructura trilaminar que está constituida de lípidos, que específicamente tiene una mayor cantidad de fingomielina y colesterol, ¿no? Que el retículo endoplasmático, si comparamos la composición de la membrana de ambos orgánulos, pero a su vez tiene una menor composición de esfingomielina y colesterol que las membranas plasmáticas, que ya las mirarán en la tercera unidad, ¿no? A su vez, es rica también en proteínas, ¿no? En un 65%, y dentro de estas hay fosfatasas, proteasas, glucosidasas, que son las proteínas que son necesarias para los procesos que ocurren dentro de este orgánulo, ¿no? Entonces, hay otras enzimas que también se destacan, como las transferasas y las glucosiltransferasas y las sulfotransferasas, que son necesarias, pues, en los diferentes procesos que vamos a ver posteriormente. Entonces, en la membrana cis y trans, pues, hay una serie de bombas de protones que también van a favorecer, ¿no? Algunos procesos de sialización o de sulfatación en los procesos de modificación de las proteínas. Entonces, esta sería la composición en cuanto a sus proteínas que están presentes a nivel de la estructura de la membrana de este orgánulo o del Golgi. ¿Cuáles son las funciones del complejo de Golgi, no? Pues, básicamente, digámoslo así, se trata de modificación de proteínas, ¿no? Modificación de los carbohidratos, perdón, de las proteínas carbohidratos que han sido asociados a las proteínas a nivel del retículo endoplasmático, ¿no? Y que posteriormente van a ser modificados a nivel del complejo de Golgi en las diferentes cisternas de ¿no? A su vez, también se ocupa, ¿no?, de la selección y secreción de las proteínas como dos eventos que se está solicitando comentar, ¿no? Entonces, estas funciones que cumple el Golgi, pues se dan en pasos, ¿no? Secuenciales, de manera organizada en cada una de estas pilas o cisternas de este orgánulo, ¿no? Que a su vez, pues, contiene toda esa maquinaria enzimática necesaria para que se pueda dar los procesamientos hasta llegar a su etapa final
de procesado para luego ser vertidos a los lisosomas o ir a la membrana plasmática o a las vesículas de secreción, que son las tres vías por las cuales el Golgi emite sus proteínas o sus complejos que ha procesado, ¿no? Como se muestra aquí, específicamente hay zonas donde ocurren determinados procesos, ¿no? En cada una de ellas. Las han clasificado así. Por ejemplo, en la red cis-Golgi se da la fosforilación de oligosacáridos de proteínas lisosomales, ¿no? Luego en la cisterna cis ocurre eliminación de manosas, en la cisterna medial eliminación de manosas y adición de glucosamina, ¿no? En la cisterna trans adición de galactosas, ¿no? En adición de nana, en la red trans sulfataciones de las tirosinas y de ciertos carbohidratos también, ¿no? Y a su vez se da la clasificación, pues, ¿no? De a dónde van a ir cada una de estos compuestos que se están modificando a nivel de este complejo, ¿no? En síntesis, lo que ocurre a nivel de todo el complejo de Golgi. Entonces vamos a ver cómo se dan esas modificaciones de los carbohidratos, ¿no? En las proteínas, ¿no? que han sido, pues, previamente modificadas o agregadas estos grupos carbohidratos a modo de oligosacáridos a nivel del retículo endoplasmático. Entonces, en una secuencia polipeptídica, ¿no? A nivel de su aminoácido aspargina, viene, pues, o ha sido asociada un oligosacárido, ¿no? Por una enzima muy conocida, la oligosacárido transferasa, ¿no? A nivel del retículo endoplasmático. Y al complejo de Golgi ya viene predeterminado esto, ¿no? Entonces, todos estos proteínas o moléculas que van a ser procesadas en sus carbohidratos a nivel del complejo de Golgi, previamente ya los han adquirido en el retículo endoplasmático. Entonces, en la maduración, ¿no? de estas glucoproteínas a nivel del complejo de Golgi, se puede decir que hay una secuencia, hay una región central, ¿no? Que ya trae predeterminada esta molécula, ¿no? Y dentro de esta región central, pues tenemos aquí al aminoácido aspargina, a la cual se encuentra unida moléculas de N-acetilglucosamina y moléculas de manosa, ¿no? Entonces, ese es por decir, es una secuencia ya predeterminada en la cual, pues, ciertos residuos van a ser eliminados, ¿no? Bien, luego a esa región central, ¿no? Esa región central va a haber se va a unir una región, van a tener regiones laterales, ¿no? Las regiones laterales que van a estar constituyendo, ¿quiénes? A los oligosacáridos complejos y a los oligosacáridos ricos en manosa. Cuando vemos esto, hablamos de oligosacáridos complejos y oligosacáridos ricos en manosa. Entonces, en los oligocomplejos y los con altas concentraciones de manosa, ellos van siempre a compartir estas regiones centrales comunes, como se pueden observar en estas imágenes. Entonces, a nivel de estos oligosacáridos complejos, ¿no? Que son muy heterogéneos, que pueden presentar ramas, ¿no? Que dependen de ciertas carbohidratos, ¿no? Y que van a conformar a ciertas glucoproteínas y que van a ser sintetizadas, pues, en determinadas células. En
En cuanto a los oligosacáridos ricos en manosa, pues aquí no son cortados hasta su rama central, ¿no? Y pueden mantenerse como híbridos en estas estructuras. Entonces, aquí a este nivel, en los oligosacáridos compuestos, pueden haber rupturas o eliminaciones de ciertos carbohidratos y agregados de otros carbohidratos, ¿no? Como aquí podemos visualizar agregados de galactosa o de N-acetil neuroamínico, ¿no? O ácido siálico o NANA, como se conoce, ¿no? Entonces, en el procesamiento, entonces, en el lumen de retículo, ¿no? En el lumen del retículo, cuando se da la síntesis de las proteínas a nivel del retículo endoplasmático, cuando aparece el aminoácido aspargina, ¿no? Inmediatamente se va a agregar a esta, mediante las glucosidasas, ¿no? Grupos de carbohidratos, ¿no? O dentro de los manosidasas, grupos de carbohidratos a una secuencia corta de oligosacárido, ¿no? Que está unida a un dolicol en la membrana del retículo. Y luego estas pueden ser procesadas, ¿no? Pueden ser procesadas por estas glucosidasas o manosidasas, y es así como luego van a ser exportadas hacia el complejo de Golgi, ¿no? Entonces, ya en el complejo de Golgi, unas otras manosidasas del complejo de Golgi, ¿no? Pueden seguir procesando a estos oligosacáridos que son ricos en manosa, ¿no? A su vez pueden agregar grupos de N-acetilglucosamina a sus extremos, ¿no? A través de una transferasa 1, ¿no? Cuando estas, o por otro lado, ¿no? Puede darse, pues, procesamientos también, o añadirse otros compuestos, ¿no? De carbohidratos a estas, a estas secuencias de oligosacáridos que ya predeterminadas, ¿no? Constituyendo así un oligosacárido complejo, ¿no? Esto cuando van a ser residentes a nivel de estos compuestos o de las células, ¿no? O cuando son sensibles a las enzimas endo-H, van a ser eliminadas, dependiendo de cuándo van a ser resistentes o cuándo van a ser sensibles, va a formarse o no un oligosacárido complejo o un oligosacárido rico en manosa. En los procesamientos de los oligosacáridos, ¿no? A nivel de las proteínas lisosomales, ¿no? Se van a dar aquí a nivel de la región cis del Golgi. Entonces, las proteínas que están destinadas a los lisosomas son reconocidas por sus grupos fosfatos, ¿no? En su posición 6, entonces, a nivel de los lisosomas. Si tienen esta estructura, pues son las que van a llegar hasta los lisosomas. ¿Cómo es que se fosforilan estas manosas, o cómo portan este grupo fosfato, estas manosas, en estas hidrolasas lisosomales? Para eso, ¿no? En un primer momento, ¿no? Una proteína, ¿no? Que va a ser destinada o a constituir una hidrolasa lisosomal, tiene, pues, unido oligosacáridos terminales de residuos de manosa, ¿no? Los cuales a su vez tienen ciertas señales de empaquetamiento que los van a ser dirigidas a esta, ¿no? O reconocidas por proteínas transferasas que van a permitir el agregado de este grupo fosfato, ¿no? Entonces se unen estas proteínas hidrolasas
a sus sitios específicos de esta enzima, así como se utiliza pues a la UDP N-acetil glucosamina para donar el grupo fosfato a la manosa, ¿no? Entonces, la transferencia entonces de este grupo fosfato a la manosa, ¿no? Es catalizada entonces por la N-acetil glucosamina transferasa, que esta va a generar la transferencia cuando se une este UDP, ¿no? Galactosil o acetilglucosamina a la enzima, van a hacer interacción. Esta enzima va con el UDP, va a hidrolizar al grupo fosfato, ¿no? El cual luego va, junto con una N-acetilglucosamina, lo va a transferir a la molécula de manosa. Luego una fosfoglucosidasa, ¿no? Va a eliminar a este residuo de N-acetilglucosamina, constituyendo, sí, el lisosoma o la hidrolasa lisosomal ya con sus manosas fosfatadas, ¿no? Agregando así entonces el grupo fosfato a la manosa en su posición 6, ¿no? En su posición 6. Bien, en cuanto en el procesamiento a nivel del retículo, también se da procesamiento de los proteínas o de ciertos carbohidratos a nivel de los residuos, ya no de grupos amino, ¿no? Sino a nivel de los grupos hidroxilo. Y se habla de un procesamiento de O-glucosilaciones. Entonces, lo anterior correspondía a las N-glucosilaciones que se iniciaría a nivel del retículo endoplasmático. En cuanto a las en este procesamiento de O-glucosilaciones, ¿no? Ocurre una unión del oligosacárido a nivel ya de los residuos de serina, de treonina o de hidroxilisina, ¿no? Nosotros habíamos visto que inicialmente se daba una N-glucosilación y que por término medio estas N-glucosilaciones portaban oligosacáridos con residuos más o menos que van de entre 2 a 20, pero como término medio se habla con residuos de 10 tipos carbohidratos, ¿no? Estos van a diferir en diferentes aspectos en cuanto a las N-glucosilaciones. ¿Por qué? En este caso, en este proceso de O-glucosilación ya no existe un grupo inicial común, ¿no? Como en el caso de las N-glucosilaciones, ¿no? Sino que son distintos estos grupos iniciales. Por otro lado, no hay glucosas ni manosas en estos procesamientos, ¿no? Y a su vez la síntesis por acción, se da acción secuencial de múltiples glucosiltransferasas las que van a participar en el procesamiento, ¿no? Entonces aquí, como vemos, por ejemplo, en el caso de las O-glucosilaciones a nivel de la proteína colágeno, esta va a ocurrir a nivel de la hidroxilisina. Entonces, a nivel de esta hidroxilisina, en su residuo oxidrilo, se va a unir una galactosa, ¿no? Entonces, ahí vamos a observar en este tipo de O-glucosilación una unión entre la hidroxilisina y la galactosa, ¿no? Por otro lado, en el caso de las proteínas o de las glucoproteínas, ¿no? De tipo mucina, ¿no? O de tipo glucoproteínas
de los poros nucleares, presentes en los poros nucleares, van a presentar sus carbohidratos, ¿no? Que van a estar unidos mediante un enlace o glucosídico, ¿no? A nivel de los residuos de serina, ¿no? Y que estos van a estar enlazados con la N-acetilgalactosamina, ¿no? Y que posteriormente van a producir nuevos agregados de carbohidratos en sus cadenas laterales. Entonces, a eso se refería, que su parte inicial para el procesamiento no es común, son totalmente diferentes a lo de la N-glucosilación, ¿no? Entonces, en algunos van a haber glucosilaciones a nivel de residuos de serina, en otros a nivel de residuos de treonina o a nivel de hidroxilicina. Entonces, ¿cómo es que se daría este proceso? Una glucosiltransferasa, ¿no? Una proteína integral es una proteína integral de membrana y que presenta un sitio catalítico a nivel de su lado citosólico y va a participar en la formación de los enlaces o glucosídicos o oligosacáridos a nivel de como ejemplo, aquí está el de la proteína glucoforina, ¿no? Entonces, en este caso, tiene como aceptor al azúcar, ¿no? Al azúcar en el cual a nivel de su carbono 3, o puede ser a nivel de su carbono 4. Y como grupo dador al nucleósido, ¿no? Al nucleósido UDP galactosa, ¿no? Entonces, la glucosiltransferasa, ¿no? La glucosiltransferasa va a donar o agregar a la galactosa a partir de una UDP galactosa, ¿no? Al carbono 3, en este caso, del azúcar aceptor, ¿no? Haciendo un enlace beta 1,3N galactosamina, ¿no? Constituyendo así, pues, la unión o la formación del enlace oligosacárido entre la galactosa, el azúcar de la serina, ¿no? Y la galactosa, ¿no? Del carbohidrato dador, ¿no? Generando así este enlace o oligosacárido presente en la glucoforina. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las glucosilaciones? Una de las funciones es el transporte de las proteínas, ¿no? Que van a, la presencia de estos carbohidratos a nivel de las proteínas permiten dirigir y orientar a las enzimas lisosomales, como un ejemplo hemos visto, ¿no? Vamos a ver posteriormente también. Por otro lado, le van a dar cierta protección, ¿no? O estabilidad a las proteínas. Y a su vez van a limitar, ¿no? La aproximación de proteasas que puedan generar sus rupturas o degradaciones de ciertas proteínas. Un ejemplo es la fibronectina, que es muy resistente cuando esta está glucosilada, ¿no? La otra es la eritropoyetina, que también, al ser glucosilada, también resiste o es potente a las proteasas, ¿no? La eritropoyetina natural, pero la sintética, como no es glucosilada, es fácil de ser degradada. Por otro lado, permiten el plegamiento correcto de las proteínas, ¿no? Y también como función reguladora. Su protección frente a patógenos, ¿no? También tiene mucho que ver el proceso de glucosilación, ¿no? A nivel del epitelio pulmonar o a nivel del epitelio intestinal, ¿no? En este caso, fácilmente son a nivel de, por ejemplo, del glucocálix, ¿no? En el epitelio intestinal,
muchos de las bacterias pues van a ser reconocidas o tienen también sus lugares de unión, sitios de reconocimiento por ciertos carbohidratos, ¿no? En este caso. Y en la adhesión celular, ¿no? En los procesos de fagocitosis, los leucocitos pueden pues llegar hasta la zona donde deben eliminar a ciertas antígenos, ¿no? Para de ese modo poder cumplir su tarea de eliminación. Así, ¿a qué se refiere con la adhesión intercelular? Entonces, los fagocitos, ¿no? Pueden fácilmente desplazarse a través de los capilares ¿no? Que tienen presentes en sus membranas a las proteínas selectinas, ¿no? Que hace posible que se lleve a cabo el proceso de unión entre la célula, ¿no? Y pueda ésta desplazarse a lo largo de este epitelio, ¿no? De esta zona para poder llegar hasta el lugar de fagocitosis. O también para generar una adhesión y luego generar una migración transendotelial también, ¿no? Se puede dar lugar, puede ser la participación de las selectinas en este caso. Como proceso como una función en el caso de las glucosilaciones. A nivel del Golgi, también en la red trans-Golgi ocurren las sulfataciones, ¿no? ¿En qué consiste esto? Azúcares de glucosaminoglucanos, ¿no? Se van a sulfatar, ¿no? Los cuales se van a cargar a nivel, o estos se van a dar a nivel del retículo, del complejo de Golgi en el trans-Golgi, en la red trans-Golgi. Entonces, aquí puede ocurrir, pues, también el agregado de grupos azufre, ¿no? A las tirosinas de las proteínas, o también a nivel de las tirosinas, a nivel de los proteoglucanos, ¿no? Para hacer ciertas modificaciones o clasificaciones de estas. Entonces, ambos tipos de compuestos que se vayan a sulfatar van a depender de una sustancia o de un componente donante, caso de la sulfato 3, fosfaadenosin 5 fosfosulfato, ¿no? Conocido como PAS, ¿no? El cual pues va a permitir o a donar a este grupo sulfato y que a su vez interviene, es importante porque va a permitir el plegamiento y también el transporte de la proteína, y a su vez también va a participar en los procesos de adhesión celular, ¿no? Hablamos en el caso de proteoglucanos o glucosaminoglucanos que están sulfatados a nivel de la matriz extracelular. Entonces, estos compuestos se van a sulfatar también a nivel de la red trans-Golgi, gracias a este compuesto que va a donar grupos azufre a nivel de las tirosinas, ¿no? Entonces, esos serían los procesos que ocurrirían a nivel tanto de glucosilación, ¿no? De N-glucosilaciones, o a nivel de o glucosilaciones o de sulfataciones que ocurren en las cisternas del Golgi. En relación a la selección y secreción de proteínas, ¿no? Entonces, existen pues mecanismos moleculares del transporte de estas proteínas entre los distintos compartimentos, ¿no? Y a su vez entre el exterior de la célula, ¿no? Y está dada pues por la selección de las moléculas, ¿no?
para ser transportadas a nivel de vesículas y que van a irse pues desplazando de cisterna en cisterna. Entonces, esta selección y secreción de proteínas se va a dar se puede ocurrir, ¿no? Por vía secretora, por vía endocítica o por vía de recuperación. Pues como se muestra en esta imagen, ¿no? Puede darse por vía secretora, ¿no? A partir de entonces proteínas que vienen desde el retículo endoplasmático, ¿no? Pueden llegar hasta, en este caso, pueden llegar hasta la membrana, ¿no? Hasta la membrana de la célula por esta vía de secreción, ¿no? O también pueden ir a los lisosomas, ¿no? Por la vía secretora. Por otro lado, en la vía endocítica, componentes que van a ser endocitados, ¿no? Por la membrana plasmática o por las células, ¿no? Desde la membrana plasmática pueden ir a los endosomas, ¿no? Tempranos, a los endosomas tardíos o a los lisosomas. De ese modo van a ser, pues, eliminados o pueden ser disociados y luego recuperados, ¿no? O por la vía de recuperación que pueden venir, ¿no? También, ¿no? de los endosomas, ¿no? Tempranos o tardíos, ser recuperados hacia el complejo de Golgi, la región trans, posteriormente llegar incluso hasta retículo endoplasmático, ¿no? Dependiendo del tipo de moléculas que necesiten o ser reutilizadas. Entonces, estas serían las vías, ¿no? Por las cuales van a ocurrir la selección y la secreción de estas proteínas. Entonces, en cuanto a en las vesículas de transporte, entonces, como hemos dicho, en estas vías, ¿cómo van a viajar estas proteínas? Es mediante vesículas. Entonces, estas vesículas de transporte se pueden o van a abrirse paso, ¿no? De compartimento en compartimento, o van a ir a diferentes zonas específicas, llevando a proteínas específicas también, por vesículas que pueden estar recubiertas o que van a estar recubiertas por diferentes proteínas, ¿no? Entonces existen, de acuerdo a eso, las vesículas de transporte se clasifican en vesículas de transporte tipo revestidas con cuatómeros tipo 2, vesículas revestidas con cuatómeros tipo 1 y revestidas con clatrina, ¿no? Entonces, cada una de ellas cada una de ese tipo de vesículas va a participar en un determinado compartimento, ¿no? Así, las vesículas revestidas por cuatómeros de tipo 2 van a formarse, ¿no? A establecerse y a generar el transporte de componentes desde el retículo endoplasmático hasta la cara cis del complejo de Golgi, ¿no? A la cisterna cis. Y los vesículas con revestimiento tipo 1, COP1, van a generar el transporte, ¿no? Retrógrado, ¿no? Desde la cara cis del complejo de Golgi al retículo endoplasmático, ¿no? Y puede ser desde la transis también, ¿no? Pueden también irse desde las vesículas secretoras hacia a la región trans, ¿no? Del Golgi. Entonces, o también pueden llevar moléculas, ¿no? Desde los endosomas hacia
la membrana. En relación a las vesículas revestidas de clatrina, ¿no? Pues su transporte va a ser desde el Golgi hacia la membrana, ¿no? Desde la membrana. Entonces, esos son los 3 tipos de vesículas que se van a generar en los compartimentos de la célula, membranosos de la célula, que van a recubrir a ciertas proteínas o a proteínas específicas y que van a ser transportadas de compartimento en compartimento o van a poder ser recuperadas. ¿En qué consisten estas vesículas revestidas de clatrina, ¿no? Como se menciona allí, el principal componente de este revestimiento es la clatrina, ¿no? Que va a formar la cubierta exterior de la vesícula, ¿no? Se puede decir que las unidades de clatrina, ¿no? Están constituidas por 3 cadenas polipeptídicas que al juntarse o que al unirse, ¿no? Van a formar un triesquelión, ¿no? Un triesquelión. Estas 3 cadenas, ¿no? Pues, son de tipo cadenas pesadas y cadenas ligeras, que en conjunto forman el triesquelión. Entonces, este triesquelión se puede ensamblar en forma de hexágonos o en forma de pentágonos, ¿no? Formando así una especie de jaula poliédrica, y que justamente la estructura de este triesquelión le va a determinar la geometría a esta vesícula, ¿no? Y que a su vez, para generar o autoensamblarse o generar esta jaula, ¿no? Esta vesícula así de revestimiento, pues necesita de proteínas adaptadoras, ¿no? Que puedan seleccionar a la proteína que va a ser exportada, ¿no? Exportada, y a nivel de esta vesícula. Entonces, para ello van a participar diferentes proteínas adaptadoras que van a permitir el transporte de las proteínas. Entonces, ¿qué tipo de proteínas adaptadoras? Dentro de estas proteínas adaptadoras que permiten la formación del revestimiento de clatrina, ¿no? Está la proteína adaptadora AP1, o también conocida como adaptina. En algunas literaturas lo van a encontrar así, ¿no? Como adaptina. Entonces, esta proteína, ¿no? AP2, que cuando se encuentra inactiva, ¿no? Se encuentra en esta forma, ¿no? En forma unida a sus unidades mu, gamma y beta, se encuentran unidas a sus unidades alfa, ¿no? En forma bloqueada. Cuando en la membrana de la célula, ¿no? Está presente el fosfatidilinositol, ¿no? El fosfato, va a ser una molécula que va a inducir, ¿no? A inducir o a despertar, si se quiere, a esta proteína adaptadora, ¿no? A su vez, en la membrana de la célula o del orgánulo van a estar receptores de carga, ¿no? Que van a ser los que van a recepcionar a la proteína a exportar. Entonces, cuando se activa esta proteína adaptadora con estos fosfoinositoles, ¿no? Que se encuentran fosforilados, ¿no? Van a generar van a alterar la conformación tanto de los receptores, ¿no? Y van a hacer una unión simultánea, ¿no? De cabeza con cabeza, y a su vez van a
a generar el aumento o la activación de ¿quién? De la proteína AP2 a la membrana. A su vez, como podemos observar aquí, la AP2 tiene sitios específicos de unión para estos fosfoinositoles, ¿no? Y sitios específicos de unión de los receptores. Entonces se va a dar así un ensamblaje cooperativo, lo cual pues se va a amplificar, va a permitir la unión de ¿quién? De la clatrina para la formación de la vesícula, ¿no? Entonces, digamos que los fosfoinositoles tienen un papel fundamental, el cual es direccionar, ¿no? el ensamblado de la cubierta, ¿no? De la vesícula que se va a formar. Y a su vez se habla que son los marcadores moleculares de la identidad de cada compartimento para que se lleve a cabo esta formación de vesículas revestidas de clatrina. Entonces, aquí importante esos dos elementos, la proteína adaptadora y en este caso también a los fosfoinositoles, ¿no? Que son los marcadores moleculares de la activación para esta formación de la capa de revestimiento. Entonces, a ver, se puede decir que los como marcadores de membrana, el fosfoinositol, ¿no? Luego, cuando se fosforila, se va a convertir en fosfoinositol, ¿no? Inositoles. Entonces, estas fosforilaciones va a estar determinado por las enzimas fosfoinositol quinasa y por la fosfoinositol fosfatasa, que van a generar la regulación, ¿no? de estos marcadores, ¿no? Entonces, ellos a su vez, pues van a regular ¿a quién? A la proteína AP2, ¿no? Y una vez fosforilados, ellos van a activar a la AP2, su unión hacia la membrana donde va a generarse la vesícula, ¿no? Y se da lugar así a la formación, ¿no? Entonces, en este caso, se está formando ya la vesícula, que puede posteriormente ir hacia a generar un endosoma, ¿no? En el proceso de endocitosis, que puede ser las proteínas lisosomales, o que pueden ser llevadas hasta su exportación, o para mediante una exocitosis regulada, o por una exocitosis de tipo constitutivo. Entonces, va a depender de estos fosfoinositoles para que se dé la activación y la formación de las vesículas revestidas de clatrina. A su vez, en este proceso, ¿no? de revestimiento, también para que la vesícula pues, sea formado o que ya sea revestido de clatrina, pues, se muestra aquí, tiene que romperse o separarse, ¿no? Y esto lo lleva a cabo la dinamina, ¿no? Que también es una proteína que contiene un dominio de unión a un fosfoinositol difosfato, ¿no? Y a una proteína y a un GTP, ¿no? O un sitio de unión al GTP o de intercambio de GTP, porque la dinamina, por su misma característica de hidrolizar GTP, se conoce como una GTP-asa, ¿no? Una GTP-asa. Entonces, esta dinamina, cuando se forma ya la vesícula, ¿no? La membrana se van a juntar, esta molécula se van a ensamblar a modo de espiral alrededor del cuello de la vesícula en formación, ¿no? Se van a asociar de este modo, generando pues así el acercamiento de las membranas que posteriormente van a permitir, mediante cambios conformacionales que ocurren a nivel de esta proteína por
la presencia del GTP, van a impulsar a que este cuello se constriña, ¿no? Y se rompa y se genere así ya la vesícula, ¿no? Se genera la vesícula. Gracias a sus dominios de esta proteína dinamina GTPasa que tiene que al ser activados por el inositol va a poder intercambiar su GDP por GTP, ¿no? Y su cambio conformacional va a hacer que constriña a esta estructura. Entonces, esto se ha visto que esta proteína juega ese rol porque en algunas estructuras en las que se encuentra mutada esta proteína, ¿no? Se ha visto que hay las fosas recubiertas de clatina, están invaginadas ahí, pero que no se da la ruptura, ¿no? La endocitosis se detiene en este caso. Y por tanto, pues, va a haber en el caso de las células nerviosas en las que han sido estudiadas, va a haber una sinapsis alterada. Entonces, en cuanto al ensamblaje y desensamblaje de las moléculas de la cubierta de clatrina, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo que se da este proceso. En la membrana dadora, ¿no? Se encuentra entonces el receptor, ¿no? En este caso, en rojito vemos a las proteínas que van a ser, a las moléculas, proteínas que van a ser exportadas, transportadas, ¿no? Y muy cercano a ellos se encuentra la proteína adaptina o AP2, ¿no? A la AP2. Pues en este proceso van a actuar estas proteínas, dinamina, adaptina o AP2, y también el inositol, que ya vimos juega un papel importante. Entonces, la proteína adaptina previamente deberá ser activada ¿por quién? Por el fosfatidilitol difosfato, ¿no? Para que pueda, pues, activarse y unirse hacia el receptor, ¿no? E inicie la formación del recubrimiento de esta. Posteriormente, se atrae a las proteínas, la proteína adaptadora ya unida al receptor y a la molécula de carga, que ya ha sido, va a atraer ¿a quién? A las moléculas a los trinquetes de clatrina, ¿no? A los trinquetes de clatrina. Y de ese modo, ¿no? Cuando hay esta unión, la membrana se va a doblar, ¿no? En una forma, un aspecto de media luna. Pero para que se dé esta formación de aspecto de media luna, a nivel de esta zona de la membrana, también se van a adosar o se van a agregar unas proteínas, ¿no? Con ese dominio de media luna, que se conocen como proteínas BAR, ¿no? Proteínas BAR, que van a permitir este arqueamiento. Posteriormente, pues, la dinamina se va a unir al cuello de esta vesícula, ¿no? Con proteínas asociadas, y va a permitir que la vesícula se rompa, ¿no? Gracias a la hidrólisis del GTP. Esta vesícula ya revestida va a poder, formada ya, va a poder llevar a su molécula de carga, ¿no? O a su vez al lugar indicado. Entonces, en este caso ya, en la vesícula de transporte, para que se desensamble de la clatrina, entran a tallar unas proteínas auxiliares, ¿no? La HSP70, ¿no? Que es una TPasa, que es activada por otra proteína que se llama la auxilina, y va a permitir que, a su vez, una fosfatasa va a fosforilar, ¿no? A quitar los grupos fosfatos de estos fosfatidilinositol, y va a debilitar de ese modo la unión de las proteínas adaptadoras, ¿no? En este caso de las AP2, y
más el accionar de las auxilinas y de la HP70, van a generar la disociación de las moléculas de clatrina, ¿no? En este proceso de desensamblaje de estas proteínas. Bien, por otro lado, en las moléculas revestidas de cuatómeros, que también son GTPasas monoméricas, ¿no? Específicas también para el reclutamiento de las capas vesiculares, dentro de ellas está la ARF, ¿no? Que es una proteína que va a ensamblar específicamente a los COP1, ¿no? Y está la SAR1, que va a ensamblar a los cuatómeros de tipo 2 en el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, son dos proteínas distintas para los dos tipos de revestimiento COP1 o COP2 en los diferentes espacios o sistemas de endomembranas. El modelo de ensamblaje de las vesículas COP2 está dada, pues, ¿no? por la actividad de la SAR1, que en su estado inactivo se encuentra soluble, ¿no? en el medio, ¿no? Entonces, a su vez, esta proteína se caracteriza porque tiene sitios de unión del GDP para intercambio de GTP, y tiene en su estructura una hélice anfipática. Luego, un activador, ¿no? Un factor activador de SAR1, ¿no? Que se encuentra unido en la membrana, va a permitir, ¿no? Va a permitir o va a activar a que la SAR1 intercambie su GDP por GTP y se active de ese modo esta proteína SAR1. Y exponga su sitio o su hélice anfipática, ¿no? Y quede inmersa dentro de la membrana del retículo. En este caso, estamos hablando de la membrana, ¿no? Del retículo. Y pues así se inicia la flexión. ¿En qué consiste esta? Entonces, ya el receptor activada, esta proteína SAR1, ¿no? A su vez, va a necesitar ¿de quién? De proteínas adaptadoras también, ¿no? Proteínas adaptadoras, en este caso, como la SEC24 y la SEC23, que van a formar la cubierta interna de esta vesícula, COP2, ¿no? Entonces, estas las proteínas adaptadoras SEC24 tienen sitios de unión al receptor que está llevando a la proteína a exportar, o proteína carga, ¿no? Entonces, de ese modo van a interaccionar. Ya la SEC24, ¿no? Que tiene estos sitios, va a hacer que se unan a estos receptores y pueda ser exportada para generarse la interacción de la molécula a exportar. Entonces, en el siguiente paso, ¿no? Toda esta unión, ¿no? Va a generar que haya un encorvamiento de la membrana también, ¿no? En este caso, ¿no? Una deformación de la membrana, con una posteriormente de flexión en el cuello, ¿no? Con la fusión posterior de las membranas. Entonces, aquí, a nivel de estas proteínas, ¿no? De cubierta interna, como la SEC23 y la SEC24, ¿no? Se van a unir otras proteínas de cubierta, que le llaman de cubierta exterior, la SEC13 y la SEC31, ¿no? Que van a recubrir, y todo ese conjunto va a constituir a la cubierta, a la vesícula recubierta por COP2, ¿no? Por COP2. Entonces, en cuanto a su empaquetamiento de estas vesículas, las vesículas
COP2 no solo se empaquetan en forma esférica, sino pueden darse también en forma tubular, ¿no? En la formación de vesículas para el transporte de las proteínas, se presentan varios tamaños y formas en este caso, ¿no? Y en el caso del transporte de las moléculas de la proteína colágeno, que va a ser posteriormente, en el retículo se van a ensamblar a modo de bastones, ¿no? Rígidos en la molécula procolágena, que tiene más o menos unos 300 nanómetros de largo, y que posteriormente estos deben ser secretados a la matriz extracelular para luego ser escindidos hasta colágeno, ¿no? Entonces, estas varillas de procolágeno no alcanzarían en una vesícula de COP2 de unos 60, 80 nanómetros, ¿no? Entonces, estas vesículas, en este caso, ¿no? Va a darse un empaquetamiento de las vesículas, pero ya en forma tubular. Eso es lo típico que ocurre aquí, ¿no? En este caso de las vesículas, o la formación de vesículas tubulares, en el caso de procolágeno, ¿no? La participación aquí de proteínas o la forma como es que se ubiquen estas proteínas de cubierta, ¿no? Como la SEC23, SEC24, ya no va a ser en forma de parches, no se van a ensamblar en forma de parches, ¿no? Como en el caso de las vesículas esféricas, sino se van a ensamblar en forma más regular, ¿no? Como es una especie de red, ¿no? Una especie de red, como se puede mirar aquí, y que va en forma mucho más amplia incluso, ¿no? Que van a formar así una gran vesícula tubular, que fácilmente puede acomodar al procolágeno, ¿no? Y esto va a ser posible gracias a moléculas o proteínas empacadoras, ¿no? Que van a permitir que se forme esta estructura así, ¿no? Entonces, en la SEC31 dice que va a agregar una monowiquitina que va a generar un cambio en todo ese ensamblaje regular que tenían antes en forma de vesículas, ¿no? O de vesículas esféricas. Ahora ella va a inducir a que se genere una forma tubular. Bien. Entonces, ¿cómo es que se da el transporte vesicular, ¿no? Para el transporte vesicular, ocurre o participa la proteína, ¿no? RA, que también es una GTPasa monomérica, ¿no? Que en su forma inactiva se encuentra unida a una proteína inhibidora que se llama GDI y que está en forma soluble a nivel del citosólico, ¿no? Esta RA se va a asociar a la membrana, ¿no? A la membrana del orgánulo y posteriormente, pues, va a haber una circulación entre la membrana y citosol de este tipo de esta proteína, ¿no? Que va a permitir que haya un ensamblaje reversible de muchos de los complejos proteicos a la membrana, ¿no? Entonces, una vez activa, ¿no? Va a permitir que se activen proteínas SNAR, ¿no? SNAR, que están presentes a nivel de la membrana de la vesícula, como también a nivel de la membrana del compartimento al que va a ser vertida la proteína, ¿no? Y de ese modo, pues, la proteína que va a ser exportada puede ser llevada hacia el compartimento donde va
a cumplir una determinada función. Entonces, en este transporte, ¿no? La proteína receptor, en la vesícula está la proteína, el receptor de la proteína, ¿no? Está la proteína, también tiene una proteína SNAR, ¿no? Y y debe de unirse un RAP en su forma activa, ¿no? Entonces, el efector es el que está unido a la membrana diana, ¿no? Va a activar a esta proteína RAP, a intercambiar su GDP por GTP. Hacen interacción, ¿no? Hacen interacción y eso va a generar un acercamiento, ¿no? De la vesícula o anclaje para de ese modo emparejarse con la bicapa lipídica a la que va a enviar su molécula de exportación. No, ese hecho hace que las SNAR de la membrana, de la molécula, de la célula diana, y la SNAR de la molécula o de la vesícula se van a fusionar, ¿no? Se van a fusionar. Y en ese acoplamiento, ¿no? Se va a inducir a su vez a que la RAP, ¿no? Se hidrolice su GTP en GDP y se va a asociar el GDI, ¿no? De ese modo lo va a mantener otra vez inactivo. Ya el receptor, ¿no? En el cual ya las membranas se han fusionado, deja libre la proteína, ¿no? de exportación en la célula diana. Entonces, ese es el modo de cómo pues, hay SNAR B y hay SNAR T, ¿no? que van a participar. SNAR B, que viene en la vesícula, y SNAR T, que estaría a nivel de la membrana o diana en este caso. Bien, entonces, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que se da la formación del dominio RB en la membrana del endosoma? En el RAP5, ¿no? En el endosoma va a estar también, ¿no? En su modo inactivo, ¿sí? En su modo inactivo, este RAP5 también tiene sitios de ligamiento covalente y tiene sitios de unión o una hélice anfifílica, ¿no? Este RAP5 va a ser activado por un factor GEF, ¿no? El cual va a activarlo y va a generar que este RAP5 se una a la membrana, ¿no? En este caso del endosoma. Luego una quinasa 3, ¿no? Va a convertir al fosforinositol, ¿no? Difosfato, ¿no? Lo va a fosforilar y junto con el RAP5 activo, ¿no? Van a interaccionar y van a reclutar, ¿no? Van a reclutar a unas proteínas, ¿no? Filamentosas en el sitio, ¿no? cercanos a ellas para de ese modo poder atrapar a las vesículas revestidas de clatrina, ¿no? Y ellas puedan de este modo ingresar el compartimento de carga hacia el interior del endosoma. Entonces, estos ciclos de hidrólisis de GTP a GDP, ¿no? Van a permitir que se active esta proteína RAP5 para poder dar lugar a la formación del endosoma. Bien, cuando se habla de transporte vesicular por SNAR, ¿no?
Estas son otras proteínas que permiten el transporte de las vesículas, ¿no? SNAR, que proviene del inglés, de receptor proteico unido a proteínas solubles NSF, ¿no? Su papel es catalizar la fusión de las membranas en el transporte vesicular, ¿no? Y existen alrededor de 35 diferentes tipos de SNAR, y que son proteínas de tipo transmembrana que se encuentran en conjuntos, ¿no? Existen las proteínas SNAR-B, que están constituidas solo por un solo polipéptido, y las SNAR-3, que están constituidas por 3 polipéptidos, ¿no? También la SNAR-B es conocida como la sinaptobrevina, y la SNAR-T es conocida como la sinapsina, ¿no? Entonces, y que estas cadenas polipeptídicas presentan dominios helicoidales, los cuales son los que van a interactuar alrededor uno con otro para formar así 4 hélices, dando lugar así a un complejo bastante estable de este tipo de proteico para el transporte. Entonces, ¿cómo que se da la unión de las vesículas de membranas, ¿no? La unión de la membrana de las vesículas con la unión de las membranas diana? Entonces, primeramente, se da un estrechamiento entre las membranas, entre los SNAR-B y los SNAR-T, ¿no? De las membranas, tanto de la vesícula como de la célula diana, ¿no? Y van a generar cierta estrechez, ¿no? Esta estrechez va a permitir un desplazamiento de las moléculas de agua, ¿no? De la interfaz. Van a salir. Y posteriormente, los lípidos de ambas membranas, ¿no? Van a interactuar y van a formar una especie de tallo de conexión, como es que se ve aquí. Luego, estos lípidos de ambas membranas, acá debería ser de las membranas no citosólicas, se ponen en contacto, ¿no? De las no citosólicas se van a poner en contacto y van a formar una nueva membrana, ¿no? Que en un primer momento se van a ensanchar y posteriormente se van a fusionar y se van posteriormente a generar la ruptura, ¿no? Gracias al proceso, ¿no? de interacción o de fusión de estas SNAR. ¿Cómo es que se da la disociación de SNAR? Por las proteínas NFS, ¿no? O llamada también N-etelaminase, factor sensitivo a N-etenilamina. La mayoría de SNAR dice que participan en rondas de transporte de la vesícula, ¿no? Para ir uniendo y separando, en ese caso, ¿no? Entonces, al generarse el anclaje y luego la fusión, las SNAR se quedan aún juntas, ¿no? Unidas, formando esa hélice, esa cuádruple hélice, porque es bastante estable debido a la interacción que hay entre sus estructuras helicoidales de estas proteínas, ¿no? Entonces, para que se dé la disociación de estas SNAR, es necesario de la participación de estas proteínas NSF, ¿no? Que necesitan a su vez de otras proteínas, de proteínas accesorias, a pesar que esta es una proteína ATPasa también, ¿no? Usan al ATP para, ¿no? Que cuando es activada, o por la hidrólisis del ATP, va a generar que ocurra la disociación, o no, al interaccionar este ATP con las regiones helicoidales de las SNAR que estuvieron asociadas, genera esa disociación. Y esta proteína NFS va a asociarse las proteínas accesorias que van a inducir a su inhibición, ¿no?
y las SNAR quedan libres para una nueva formación de vesícula, ¿no? Si quedaran de este modo, dice que pudiera darse una fusión indiscriminada de nuevas vesículas, ¿no? No habría un control en este caso. Bien, ¿cómo se da el transporte desde el red hasta el Golgi? Y hemos dicho, ¿no?, que hay formación de ¿qué? De vesículas de clatrina, vesículas revestidas de COP2, no de clatrina, ¿no? Que primeramente van a estar las proteínas residentes en el retículo endoplasmático, ¿no? O sea, las proteínas que se forman en el retículo endoplasmático y que luego van a formar parte de van a ir a ser recepcionadas por un receptor para ser exportadas, ¿no?, hacia el complejo de Golgi para ser reprocesadas y posteriormente, ¿no?, pueden volver aquí al retículo o, si se trata de otras proteínas, salir al exterior, ¿no? Entonces, estas proteínas se van a mover a una ruta secretora, pueden irse, ¿no? Entonces, para eso se van a unir a su receptor, luego van a venir las proteínas AP, ¿no?, 2, adaptinas, y luego van a venir las clatrinas y van a unirse juntos con las ARP y van a unirse formando la vesícula, ¿no? Estas vesículas van a viajar, ¿no? Primeramente se van a gemar por la dinamina y luego van a irse a sus sitios donde van a cumplir su determinada función. La formación de las vesículas en el retículo endoplasmático siempre se van a formar en zonas del retículo donde no hay ribosomas, ¿no? Estos van a estar dispersos a nivel del retículo endoplasmático, estos sitios de formación de vesículas a lo largo, pues, de manera al azar en el retículo, ¿no? Bien, existe también el transporte del retículo al complejo de Golgi mediado por agregados de túbulos vesiculares, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber participación de las proteínas NF, van a separar a los SNAR-B, ¿no? Van a separar los SNAR-B y van a ensamblarse, pues, en nuevas membranas, en este caso, ¿no? Y van a fusionarse, ¿no? Y en una acción homeotípica de membranas con vesículas derivadas del retículo endoplasmático y van a dar lugar a un endosoma de mayor tamaño, ¿no?, que va a ser reconocido por una RAP para luego ser llevado a un compartimento determinado. Entonces, grupos tubulares se van a mover también a lo largo de estos microtúbulos, ¿no?, que van a ser transportados, van a transportar, vesículas desde el retículo endoplasmático hasta el complejo de Golgi, y vesículas que van a estar recubiertas por COP1. Entonces, también van a mediar la gemación de vesículas que pueden regresar hacia el complejo o hacia el retículo endoplasmático, o que vayan del retículo, de estos grupos, al aparato de Golgi o en diferentes cisternas, ¿no? Entonces, también ocurre reciclaje de proteínas residentes en el retículo endoplasmático, ¿no? Y este reciclaje va a estar determinado por secuencias de identificación que van a llevar en las proteínas que van a estar presentes o van a residir en el retículo endoplasmático y las proteínas que van a ser solubles, ¿no?
las proteínas que van a residir en el retículo endoplasmático tienen unas secuencias señales que se conocen como CADEL, ¿no? CADEL. Y estas secuencias CADEL tienen receptores, ¿no? Receptores específicos, ¿no? O sea, las proteínas que tienen secuencias CADEL, ¿no? Tienen sus receptores específicos que reconocen a estos, ¿no? Y que van a permitir que se formen las cubiertas o las vesículas de COP1 para luego ser exportadas, ¿no? Ahí al complejo se procesan y luego serán devueltas hacia el retículo endoplasmático, porque necesitan cumplir una función allí en el retículo. Por otro lado, las proteínas que van a formarse a nivel de vesículas, a nivel de retículo, y van a ir o tienen la función, una proteína soluble, ¿no? Van a tener otra estructura, otra composición en su secuencias, ¿no? Así también las proteínas residentes que son de tipo soluble, ¿no? Van también a tener secuencias diferentes, caso pues de las de membrana, perdón, van a tener solamente secuencias lisinas, ¿no? 2 lisinas y otros aminoácidos cualquiera, ¿no? Que exista. Entonces, estas proteínas que van a formar parte del retículo endoplasmático, ya sea en la membrana o ya sea a nivel del lumen, ¿no? Van a volver, ¿no? Van a ser preformadas en el retículo, van a ir al complejo y van a volver al retículo nuevamente, gracias a la presencia de estas secuencias. Bien, en relación a los lisosomas, ¿no? Sabemos que son orgánulos con membrana y que están contenidos con enzimas hidrolasas, ¿no? Y que a nivel de la microscopía se pueden observar como unas vacuolas esféricas de aspecto denso, de diferentes tamaños y formas, ¿no? Dentro de las hidrolasas que pueden contener están las nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, ¿no? Fosfatasas, etc. Se caracterizan porque son enzimas que tienen un pH menor de 5, ¿no? pH ácido. A nivel de la membrana, pues, de estos lisosomas se encuentran proteínas que van a transportar o reconocer aminoácidos, azúcares, nucleótidos para su ingreso a este orgánulo, ¿no? Y a su vez también se encuentra o está presente en la membrana del lisosoma, pues, una proteína de bomba de protones, ¿no? Las proteínas lisosomales, ¿no? Como su nombre dice, van a ser procesadas a nivel primeramente formadas en el retículo endoplasmático, posteriormente van a ser llevadas hacia el complejo de Golgi en la región cis, van a ser procesadas, ¿no? Estas hidrolasas, en el cual va a ocurrir el agregado de fosfatos a su manosa, y posteriormente van a ser exportadas a través de vesículas en el trans-Golgi, en el cual van a ser recepcionadas por su receptor que va a reconocer a este fosfato de manosa, y en vesículas revestidas de clatrina van a ir hacia el endosoma, ¿no? Van a ser vertidas en el endosoma. Luego el receptor se va a vesicular y va a regresar en forma de vesículas hasta la región trans-Golgi, ¿no? Entonces, de ese modo, las enzimas hidrolasas van a ir formando al lisosoma, ¿no? O van a ser contenidas en esta molécula lisosomal. ¿Qué función tienen los lisosomas? Digerir materiales que provienen del ambiente extracelular, ¿no? Como parásitos, bacterias,
También vamos a participar en la fecundación cuando hablamos del acrosoma, ¿no? Que presenta las hidrolasas que van a permitir la separación o eliminación de proteínas que están a nivel del recubrimiento del ovocito para que pueda esta ingresar y fertilizar al ovocito, ¿no? Participan en la diferenciación de estructuras, ¿no? Durante el proceso de desarrollo, en la eliminación en las extremidades, en las membranas interdigitales. También va a haber renovación de las células o de materiales extracelulares, o intervienen en la crinofagia, ¿no? La crinofagia también. Va a haber, también participan en la síntesis de hormonas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un proceso especializado de la fagocitosis, en la síntesis de hormona, cuando la tiroglobulina que es formada, es exocitada al lumen o de los folículos, ¿no? Va a ser procesada, ¿no? Procesada allí, yodada esta tiroglobulina, y posteriormente va a ser endocitada, ¿no? Y llevada hasta los lisosomas para poder ser digerida en hormonas tiroideas de tipo T3 y tipo T4, y posteriormente ser pasar al torrente sanguíneo para su utilización. Deficiencias a nivel de las enzimas lisosomales pueden conducir a diferentes enfermedades, ¿no? Como consecuencia pueden haber un catabolismo incompleto de los sustratos, puede haber acumulación de productos, ¿no? En diferentes vías del metabolismo, y conllevar a interferencia de la función normal de la célula, ¿no? Y dentro de, aquí en este cuadro tenemos a diferentes patologías o enfermedades por efecto de las enzimas lisosomales, ¿ya? Tanto de las glucosidasas, de las sulfosidasas, de las esfingomielasas o de las hialuronidasas, ¿no? Diferentes enzimas que pueden estar afectadas y que van a permitir un acumulamiento de sus productos, ¿no? O de ciertas componentes, ¿no? En el metabolismo celular que conllevan a estas patologías. El proceso, se habla de un proceso de endocitosis, ¿no? Donde se realiza, pues, con gasto de energía, ¿no? Y con recuperación de membranas celulares, ¿no? En el proceso de endocitosis se puede dar por pinocitosis o por fagocitosis. Si hablamos de pinocitosis, habitualmente se puede dar a nivel de los enterocitos, a nivel de los túbulos proximales renales, del epidídimo, ¿no? Y a nivel de ello va a ocurrir reciclaje de receptores, o por este proceso de pinocitosis se da reciclaje de receptores, o destrucción de receptores, o transitosis, ¿no? En la pinocitosis siempre va a haber formación de vesículas, ¿no? Que van a estar revestidas de clatrina, y estas vesículas así las han denominado caveolas, que vienen a ser las depresiones ricas. Por ejemplo, si hablamos de caveolas de lipoproteínas, ¿no? Serían ricas en colesterol, o podrían ser ricas en glucoesfingolípidos, o en proteínas también, ¿no? Entonces, muchas de ellas, pues, van a estar, es la formación por la que se da la endocitosis, es que se forman estas depresiones conocidas como caveolas. En el reciclaje, por ejemplo, de receptores, caso de los receptores LDL, ¿no? Que son los que van a recepcionar al LDL, a la lipoproteína de baja densidad, ¿no?
Esta lipoproteína de baja densidad está recubierta de clatrina y que en su interior tiene pues numerosas moléculas de ésteres de colesterol. Esta va a ser recepcionada por su receptor en la membrana, ¿no? Y va de la célula y luego va a ser endocitada en moléculas de clatrina, ¿no? Cuyo receptor, como se muestra aquí, se encuentra pues expuesto, ¿no? Expuesto. Esta endosoma se va a unir, ¿no? Va a formar un endosoma temprano que va a disociar o que va a disociar a la lipoproteína de baja densidad, va a separar del receptor y este receptor va a ser nuevamente reciclado mediante el endosoma hacia la membrana celular, ¿no? Y la molécula de LDL, pues va a pasar los compartimentos, en este caso lisosomales, para ser procesado, ¿no? Para ser liberado. Por otro lado, los receptores de transferrina, ¿no? Que son los que van a recepcionar a la transferrina, ¿no? Que es la transportadora de hierro, también tiene un mecanismo parecido a ¿no? Del LDL. Pero en este caso, la proteína transportadora junto con el receptor va a ser devuelto a la membrana, ¿no? Y la proteína al exterior, ¿no? En este caso, la transferina que está llevando al fierro, ¿no? Al hierro, se va a ser recepcionado por su receptor, pues se forma el endosoma con moléculas de clatrina y luego va a ser separado, ¿no? El fierro en el endosoma tardío y los receptores con la transferrina van a formar nuevos endosomas que van a ser reciclados hacia la membrana y hacia el exterior, la proteína. Y el fierro va a hacer queda en la célula, ¿no? Para ser utilizado. Se usa como una lanzadera de emitir fierro, ¿no? En el otro caso es degradación del receptor, para el caso de los factores de crecimiento epidérmico, ¿no? Entonces, los receptores de crecimiento epidérmico, ¿no? Van a ser endocitados, el factor de crecimiento van a ser endocitados, ¿no? En un endosoma temprano y estos, posteriormente, van a ser llevados a los lisosomas y van a sufrir degradación, ¿no? Entonces, en este caso, pues, sí hay una eliminación, ¿no? El endosoma tardío se une con el lisosoma y van a degradar, en este caso, al receptor. Entonces, este es un caso conocido como una regulación negativa de los receptores, ¿no? Que tiene como característica, pues, la eliminación de estos, debido a su exceso como estímulo, ¿no? En el proceso de transitosis que se da por la pignocitosis, ¿no? Que es un ejemplo clásico a nivel de la endocitosis de anticuerpos, ¿no? Contenidos en la leche materna, es un ejemplo. Entonces, a partir del lumen intestinal a nivel de las células, a su zona apical, va a estar el receptor, ¿no? Que reconoce al anticuerpo, su factor FC, ¿no? Y va a ser lo endocita. Este endosoma, ¿no? Va a formar un endosoma temprano, que luego este endosoma va a seguir la ruta, ¿no? A través de la membrana, de la célula, ¿no? Y va a unirse nuevamente hacia la membrana de la misma célula ya, pero por el lado vasolateral de ¿no? Y deja libre al anticuerpo, ¿no? De ese modo, pues, este es el mecanismo de la transitosis, ¿no? De este modo, pues, los receptores, en este caso, que están llevando los anticuerpos, van a quedar expuestos en el lado vasolateral y el anticuerpo va a ser secretado hacia la sangre, ¿no?
para ir a su célula diana. Chicos, hola. Sí, doctora. Sí, doctora. No sé, me falta todavía, creo, ¿puedes ser unos 10 minutitos? Profesor. Sí, doctora, continúa. Sí, doctora. Bien, en cuanto a los endosomas de reciclaje, ¿no? En el almacenamiento de proteínas de membrana en los endosomas, pues como se dice, pues estos sirven para almacenar proteínas, ¿no? Especiales que van a ser necesarios para la movilización, en este caso de ciertos componentes. Tal es el caso del transportador de glucosa, ¿verdad? En las células adipocíticas o en las células musculares, ¿no? En el reciclaje de estos tipos de endosomas que contienen a estas proteínas especiales, tienen que estar estimuladas, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que está aquí, la insulina, ¿no? Va a estimular, ¿no? Mediante la unión a su receptor a nivel de la membrana en el adipocito o en la célula muscular a una vía de señalización interna que va a conducir ¿a qué? A que el endosoma, en el endosoma en el cual se encuentran a estos transportadores, ¿no? Vayan a ubicarse a la membrana de la célula adipocítica, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda darse en la entrada de la glucosa y de ese modo, pues, se elimine la glucosa que está en el exterior, en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, este es un tipo ejemplo de reciclaje de proteínas de membrana, ¿no? En el caso, unidas o que se encuentran en endosomas en las células. El otro ejemplo de endocitosis que se da por fagocitosis, ¿no? Que es el proceso de formación de vesículas de mayor tamaño, ¿no? O de moléculas de mayor tamaño que en es una forma especial también de endocitosis, ¿no? En la que se van a formar los fagosomas, ¿no? Que van a contener a microorganismos o a células muertas y que son necesarias o que necesitan ser eliminadas, ¿no? Por las células fagocíticas. Entonces, aquí en la célula fagocítica es la que va a darse, o en la que va a ocurrir este proceso de fagocitosis, ¿no? Como sabemos, el mecanismo de fagocitosis, lo que ocurre primero es que a la partícula que va a ser endocitada o el microorganismo que va a ser endocitado debe primeramente ser reconocido, ¿no? O activado por anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a rodear a estos microorganismos que luego van a ser estos anticuerpos reconocidos por un receptor que se encuentra en la membrana de los fagocitos, ¿no? ¿Qué es lo que reconocen estos receptores en los anticuerpos? Es justamente a su región de complemento, ¿no? Entonces, lo reconocen y luego van a interaccionar con ellos, ¿no? Y de este modo los receptores de membrana se van a activar. Estos receptores de membrana activos, ¿qué van a hacer? Van a su vez a activar a proteínas GTPasas que van a hacer que se active una vía de señal, ¿no? De la fosfatidilinositol difosfato, que a su vez va a inducir a que se dé la polimerización de
y organización de los filamentos de actina, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar los pseudópodos, ¿no? Generar pseudópodos y de ese modo puedan las partículas que deben ser engullidas deban ingresar o ser fagocitadas, ¿no? Entonces, de ese modo es que se forma el fagosoma, ¿no? Ya en el interior del fagocito. Luego ese fagosoma se va a unir con el lisosoma y va a formar el fagolisosoma. Ya en el fagolisosoma se va a dar la digestión de las partículas o de los microorganismos o de las células imbuidas por los fagocitos. Entonces, en los fagocitos, pues, ya se han provisto de numerosos lisosomas que van a unirse a estos fagosomas para eliminar a las partículas que van a endocitar. En relación a la exocitosis, ¿no? Entonces, ya los componentes que se han formado, tanto a nivel de retículo, que van a ir al Golgi, luego en el Golgi ya las proteínas que recién se han sintetizado van a tener que ser secretadas, ¿verdad? Entonces, la exocitosis no es más que el proceso de secreción, ¿no? En el que se va a dar secreción de proteínas por una vía constitutiva, ¿no? Estas proteínas generalmente son las proteínas que van a conformar el componente de la matriz extracelular, ¿no? Caso del colágeno, fibronectina, proteoglucanos, o también de proteínas séricas, ¿no? Caso de la albúmina, de la transferina, o de lipoproteínas, o de los anticuerpos, ¿no? Que van a ir a otros componentes celulares o otros tipos celulares para cumplir una función determinada, por un lado. Por otro lado, en la red trans-Golgi también va a haber la formación de vesículas, ¿no? Que van a ir por una vía de secreción o de exocitosis que se va a encontrar regulada, ¿no? En este caso, pues, ejemplos clásicos de esta vía de secreción regulada, encontramos a las hormonas, ¿no? A las hormonas de tipo peptídica, aquellas que como ejemplo están la insulina, el glucagón, ¿no? Las enzimas digestivas también, ¿no? Caso de las tripsinas, o neurotransmisores, etcétera, ¿no? Que van a ir a pasar a través de esta vía, ¿no? Entonces, que necesitan de ciertos componentes de señalización para que puedan ser secretadas hacia el torrente y luego puedan ir a cumplir una determinada función. Es decir, que necesitan de una señal que haga posible que se dé la secreción de estas proteínas, ¿no? En cambio, las constitutivas no necesitan de ninguna señal para que puedan salir. Bien. Entonces, dentro de las vesículas de secreción, ¿no? En la red del trans-Golgi, se van a formar estas vesículas, ¿no? Que si están en su estructura, en su constitución inmadura, pueden reciclarse, ¿no? Nuevamente, ¿no? O si ya están en su constitución madura, ¿no? Ya están libres de estas filamentos o proteínas de clatrina. Y van a ser así como van a ser vertidas hasta el exterior. Un proceso de exocitosis de vesículas secretoras es, pues,
Un ejemplo clásico es la insulina en las células beta del páncreas, ¿no? Pues que necesita de una actividad, ¿no?, regulada para que estas células puedan sintetizar a la insulina, ¿no?, a través del retículo endoplasmático, luego al Golgi, se forman las vesículas. Esas vesículas pueden anclarse o se anclan a la membrana de la célula, ¿no?, a través de sus receptores de clatrina, y luego pues puedan vertir a la hormona hacia el torrente sanguíneo, y esta vaya a cumplir a través del torrente sanguíneo a sus células blanco, ¿no? Y pueda generar una función. Por otro lado, están también las vesículas. Otro ejemplo son las vesículas sinápticas, ¿no?, donde ocurre, primeramente, la liberación de componentes de las vesículas sinápticas a nivel de la membrana plasmática, ¿no? Luego estas van a ser endocitadas, ¿no?, en vesículas, ¿no?, en vesículas, y forman al endosoma, ¿no? Aquí en estas endosomas van a generarse cambios, modificaciones, que luego van a gemarse, y así como vesículas van a ser nuevamente cargadas, ¿no?, o van a traer a ciertos componentes, en este caso, puede ser la acetilcolina, ¿no?, que van a ser eliminados aquí a la vía presináptica, ¿no?, a la vía presináptica. Y de este modo, ¿no?, se exocita, va para generar una respuesta determinada, ¿no? Bien, entonces las proteínas van a ser clasificadas a nivel del trans-Golgi, ¿no?, a nivel de trans-Golgi. Y esa clasificación va a estar dada por una señal, en caso de las proteínas que van a ir al lisosoma, ¿no?, que están marcadas por un fosfato en su manosa 6, o en el grupo 6 en su manosa, perdón, en su carbono 6, tienen un fosfato, y otras pueden ir por vía constitutiva, simplemente, ¿no?, u otras pues van a tener un dicionamiento que va a estar mediada por una señal, ¿no?, pero una señal, en este caso de secreción, pero de tipo regulada, que tienen que tener una señal externa que haga que éstas sean secretadas, ¿no? Entonces son tres tipos de clase, o en tres tipos se clasifican a estas proteínas que van a hacer a cumplir una función determinada, ya sea a nivel de lisosomas, ya sea fuera de la célula, que van a ser exocitadas por vía constitutiva o por vía regulada. Bien, chicos. Si hay preguntas, y si no, ya la información básicamente del Albers, ¿sí?, con alguna apoyo de Paniagua o Carr.